Un día más, una tarde más que va pasando, 17 horas, 1 minuto de este viernes 26 de febrero de 2021 y también ya se nos está yendo el segundo mes del año. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo está cada uno de ustedes? Voy a empezar por preguntarle a quienes me acompañan hoy a la tarde en esta mesa que va recuperando la forma habitual pre-pandemia, pre-cuarentena. Muy buenas tardes, Daniel de Abrantes. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Bien. Acá estamos. Aquí estamos. Muy buenas tardes, Matías Greter. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Daniel? Un saludo también para todos los oyentes. Bien, bien, el joven que nos acompaña en la mesa. Y el otro joven que nos acompaña del otro lado del cristal es nuestro operador, Leandro Mugarza. Ahí está, Es grande, Leandro. Que tenés ahí en el WhatsApp el primer llamado, dentro de unos minutos. Bien, bien, bueno, hoy, ¿qué programa estamos viviendo hoy? Programa 246 de La Brújula por Radio La Luna, llegando a las 1000 entrevistas en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, cuya autoría es nada menos de alguien que también nos acompaña habitualmente aquí en la mesa y que por la cuarentena dejó de venir, Daniel Pérez. Así que también muy buenas tardes a nuestro compañero y amigo Daniel Pérez. Bueno, buenas tardes también a Miguel Pascual, que está trabajando duramente para que esto se pueda multiplicar, pueda seguir creciendo y pueda transformarse realmente en un medio de mayor potencia. En fin, es una idea en la cual está trabajando nuestro querido amigo Miguel Pascual. Le vamos a dar las muy buenas tardes también a Florencia Videberry, autora de los flyers con los que promocionamos el programa. Así que muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la antena de Radio La Luna AM 1140 y ahora también a todos los que nos pueden escuchar de manera absolutamente sencilla a través de la página de la radio, www.radiolaluna.com.ar. Usted entra a la página, pone ahí nomás otro botón y ya está escuchando la radio. Mire, más sencillo es absolutamente imposible. Nunca antes tuvimos la posibilidad, porque ¿qué ocurre? Uno dice, por la computadora esto se escucha perfectamente bien, muy bien, pero bueno, hay que quedarse cerca de una computadora, la computadora tiene un tamaño, la radio también se escucha bien, pero lógicamente si se va a 150 kilómetros, ya va a ser difícil. Sin embargo, a través de la página, en cualquier lugar nos puede escuchar, y como todos andamos con ese órgano externo al cuerpo humano que es el teléfono celular, entonces en cualquier lugar donde usted esté nos puede escuchar a través del www.radiolaluna.com.ar. También por ahí alguien dice, no, pero yo quiero mandarles un mensaje. Lo puede hacer al teléfono de la radio, 44 43 74 24, Y si me quieren mandar un WhatsApp a mí, que yo recibo toneladas de WhatsApp, la verdad que hoy no voy a poder dar los nombres de toda la gente que hoy, cuando mandamos el flyer, uy, qué bueno que va a estar el programa, y toda la gente que nos está escuchando en este momento, así que a todos los que nos mandaron una respuesta por WhatsApp, muchísimas gracias. Y el WhatsApp, si usted me quiere mandar algo ahora, es el 11 62 97 9905. Bueno, le vamos a dar también los muy buenos días a quienes están un poquito más lejos, aproximadamente 1000 kilómetros al norte del lugar donde estamos, aquí en el Palomar, Morón, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, área metropolitana. 1000 kilómetros al norte está Corrientes, y allí en Corrientes nos escuchan a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. ¿Y quién es que hace posible que esto se realice allí en Corrientes? Nada menos que la doctora Mónica Colunga, Así que también muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga en Corrientes. Y ahora nos vamos mucho más de 1000 kilómetros, unos 1300 kilómetros hacia el oeste, camino a Santiago de Chile, pero antes de Santiago de Chile, pero pasando la ciudad de Mendoza, nos vamos a encontrar en Uspallata. Y en Uspallata también nos están escuchando, ¿a través de qué radio? Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, quienes hacen posible que esto sea realidad allí, que nos estén escuchando en este momento, nada menos que nuestros amigos Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. Así que a todos, muy, muy buenas tardes. Quiero comentarles que hoy vamos a tener, en principio, 4 invitados.
Primero, la concejal Sandra Giametti, de aquí, de Morón, que le vamos a preguntar, porque ellos han hecho un pedido de informes al señor intendente de Morón, Lucas Gui, por el plan de vacunación. Todos estamos al tanto de que hace una semana, mientras nosotros estábamos haciendo el programa acá, empezaba la onda expansiva de las declaraciones que había hecho Horacio Berbisky. En esas olas expansivas que ya nos estaban llegando y que por tanto el mismo viernes aquí nosotros dimos cuenta del asunto, estas ondas expansivas lógicamente atravesaron Morón y llegaron prácticamente a toda la República e incluso atravesaron las fronteras de la Argentina. Pero acá en particular, en este distrito, queremos saber, porque también es una invitación a que los concejales o los ciudadanos de cada uno de los distritos interpele al poder político sobre qué es lo que está haciendo con las vacunas. Resulta que al día de hoy hubo un pequeño informe que dijo que sobre 1.800.000 vacunas aproximadamente había certeza sobre unas 800.000 que efectivamente se habían dado, pero después había incerteza sobre dónde estaba el resto de las vacunas. No quiere decir que estemos denunciando a nadie ni nada por el estilo, pero eso requiere un seguimiento vacuna por vacuna de manera tal de lograr una eficacia muy grande. ¿Por qué una eficacia muy grande? Simplemente porque las vacunas, además de tener costo, y por tanto no se puede hacer cualquier cosa con algo que tiene costo, además son muy escasas. Y entonces, cuando son muy escasas, así como cuando usted tiene muy poquita plata, tiene que cuidar cada centavo, nosotros tenemos que cuidar cada vacuna, porque no vamos a llegar a fin de año con el 60-70% de la población vacunada, sino que vamos a estar en un porcentaje mucho menor. Entonces, ojo, hay que cuidar cada una de las vacunas, Y eso le vamos a preguntar entonces a Sandra Giametti y qué le ha contestado el poder político en este distrito. Después vamos a estar hablando con Agustín Saiz, que es un militante del movimiento antinuclear de la República Argentina, MARA, porque a los rumores, yo diría a las negociaciones, sobre la instalación de una central nuclear china en la Argentina, se suma ahora la idea de una sexta central nuclear, pero rusa. Es decir, que nosotros vamos mezclando tecnologías de un país, de otro país, en el área nuclear. La verdad es que, bueno, le vamos a preguntar a ver cuál es la opinión. Después vamos a estar hablando, después de las 6 de la tarde, vamos a estar hablando con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre el modelo social de la discapacidad desde la visión progresista. Acciones en la materia para un proyecto justo. Bien, muy bien. Y finalmente vamos a estar hablando con Laura Deriu sobre el balance de las luchas ambientales en nuestro país. Luchas ambientales que realmente son magníficas. Quiero decirles que, entre la enorme cantidad de tareas que voy realizando, no sé si motus propio, porque las circunstancias me lo imponen, ayer tuve una reunión con el doctor Gabriel Alejandro Cantón, que espero que nos esté escuchando en este momento. Pues bien, él me hace una reflexión muy, muy interesante que tiene que ver con el mandato constitucional y su violación virtualmente sistémica desde 1853 a la fecha. Amigo, bueno, mirá qué cosa interesante. Resulta que conforme indica la Constitución Nacional, en la Argentina se constituye un régimen republicano, federal, ¿no? Con 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Entonces, el pueblo, en 1853, decide que no gobierna sino a través de sus representantes. Quiere decir que no gobierna, no gestiona, no administra la cosa pública, sino a través del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Es decir, del presidente de la Nación y el equipo, vicepresidente de la Nación, después de la reforma del 94, el jefe de gabinete, los ministros, las secretarías, las direcciones, etcétera. Es decir, que a través de eso el pueblo gobierna. No gobierna ni delibera. ¿Quién delibera? Delibera el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que es el poder que legisla en la Argentina.
pero el pueblo no delegó el poder de administrar justicia, tema que siempre se nos pasa, no delegó. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que vos te encontrás, por ejemplo, que en el día de hoy el presidente de la Nación parece haber hecho declaraciones muy duras contra la justicia argentina. Y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, con la firma del doctor Marcelo Gallo Tagle, responde al presidente de la Nación. Fíjense, no voy a leerlo, pero es una suerte de intercambio, de minué, de ping-pong entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el Poder Judicial. Los magistrados, jueces y funcionarios de la justicia federal, ¿sí?, se han transformado en algo que nosotros, ciudadanos de a pie, ya lo hemos observado con claridad, en una corporación. Y fíjate que esa corporación comienza a administrar lo que no le correspondería por la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque el poder que se crea como poder judicial, como un componente esencial en una república, y el concepto de independencia de poder tiene que ver con los juicios por jurados. Los jurados, que son los que van a dar el veredicto en distintas etapas del proceso judicial, son constituidos por el pueblo argentino. Es decir, que ahí es el pueblo por jurados el que administra justicia, y no el juez el que administra justicia como ahora. Porque eso le da un poder extraordinario que nunca ha sido delegado por el pueblo, que no ha sido delegado a través de la Constitución Nacional. Entonces, desde ese poder amanece una corporación, en algunos aspectos divorciada de los destinos del pueblo argentino, y privilegiada respecto del conjunto del pueblo argentino. Pertenecer al Poder Judicial representa un privilegio de tal magnitud que, mientras cualquier persona con un ingreso mediano tiene que pagar ganancias, jueces con altísimas remuneraciones no pagan ganancias. Y defienden esta situación. Esto va a dar lugar, le digo a nuestros oyentes, porque ya son las 17 horas 14 minutos y dentro de un minuto vamos a estar hablando con Sandra Giametti. Esto va a dar lugar a que nosotros le vamos a hacer un reportaje extenso al doctor Gabriel Alejandro Cantón en un procedimiento, Daniel. Primero vamos a hacerle un reportaje, después ese reportaje se lo vamos a enviar a muchos de nuestros abogados altamente calificados, para que nos den su opinión. Y finalmente vamos a tener una segunda lectura del tema con el doctor Gabriel Alejandro Cantón, sobre la base de lo que también recibamos nosotros de parte de especialistas en la materia. Pero lo que estamos planteando realmente es la posibilidad de que se reinstale la justicia en la Argentina. Leandro, ¿está Sandra? ¿Sí? Ah, bueno. Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Sandra? Sandra, bueno, yo creí que no estábamos comunicados, así que si no, no te hubiera hecho de esperar. Ningún problema, por favor. Bueno, Sandra, bueno, ustedes, creo yo que posterior, ¿verdad?, al estallido fenomenal que se produjo el viernes de la semana pasada con las declaraciones de Horacio Berbisky, que pusieron de manifiesto una administración de las vacunas y una organización de un vacunatorio VIP que irritó a buena parte de la sociedad y nos irritó con justicia porque no se admiten en esta área ningún tipo de privilegios. Esa onda expansiva recorrió el país.
Así que yo, antes de entrar a Morón, me gustaría que vos me dieras tu interpretación sobre lo que se dio en llamar vacunatorio VIP y estas declaraciones de Horacio Berbisky que pusieron por lo menos la verdad sobre la mesa, pero que significaron una verdadera bomba política que dio por tierra, nada menos que con el ministro que tenía a cargo todo el proceso de la pandemia, que es Ginés González García, y que terminó renunciando y generando realmente un impacto político de una enorme magnitud, al tiempo que el presidente viajó a México y tuvo que bajar nada menos que al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Tayana, y también tuvo que bajar del avión a Eduardo Valdés, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. Así que primero empecemos por la política y después seguimos aquí en Morón. ¿Cómo no? Mira, Mario, para mí claramente, sin mucha vuelta, empiezo por la definición, y sin ninguna duda, es un hecho de corrupción. Es un hecho de corrupción. Así lo definió en esos días, a partir del viernes, Delia Ferreira, la cordobesa que tenemos, que es un lujo, dedicada toda una vida a la investigación de optimizar mecanismos de gestión con la corrupción, con la pelea contra la corrupción como norte, y lo describió como un casé de corrupción en francés, que era como un caso típico, precisamente, que es utilizar lugares que se están ocupando en función de una gestión pública para obtener beneficios personales. Después se empiezan a desbrozar distintas características de eso, pero el hecho en sí es el aprovechamiento de un lugar que se utiliza de servidor público en pos de obtener o intercambiarlos por beneficios personales que de otra manera no hubieran correspondido. Y ese es el nudo en el que no podemos convalidar esto. No lo convalidamos nunca, como no lo convalidás vos, y mucho más en el marco de una pandemia mundial, de una crisis económica, sanitaria, solidaria y todas las crisis que estamos atravesando desde hace 11 meses. Menos aún se puede analizándolo desde ese lugar. Y vos sabés, y lo hemos hablado en el transcurso de este último año, al aire y en privado, uno ha comprendido y acompañado a todas las gestiones, sean del signo que sean, que les tocó gobernar en pandemia, porque se entiende el momento, se entiende la emergencia, hay que aportar seriedad. Nosotros no queríamos hacer ni un circo ni una casa de brujas, después lo bajaremos a Morón, pero queríamos ver el tema seriamente, y esto nosotros en esos días, el viernes, que estalla este hecho tan grave, nosotros estábamos trabajando en un proyecto sobre protocolos en un aspecto muy concreto del plan de vacunación, que si querés pues lo retomamos, y nos encontramos con esta situación y con información que venía llegando. Para mí es un hecho de corrupción. Todo lo demás, la escasez de vacuna, digo, hay situaciones que son de carácter mundial y de la que somos víctimas por pertenecer a un sur más pobre que el norte, por estar en la escasez de vacunas que marca la ONU, la OMS, por estar en esta lucha entre ricos y pobres, porque hay países que acaparan y tienen 9 dosis per cápita acumuladas, mientras nosotros nos falta para todo el mundo. Entonces, en el marco de eso, es razonable la carencia, que lleguen pocas, o sea, todo eso se comprende. Ahora, el diseño y la ejecución del plan de vacunación en Argentina es de los pocos eslabones de la cadena que depende exclusivamente de nosotros y de nuestros gobernantes. Entonces, en eso sí había que estar muy atento de que no pasara ninguna de estas cosas. A mí no solo me sorprende que pase, sino que pretendan actuarlo con naturalidad, ¿sí? En pos de que la gente lo naturalice. Y la verdad es que no es para naturalizar. No es para naturalizar. Entonces, es de una gravedad tal que me parece que si no lo marcamos, insisto, y siempre lo hacemos desde la seriedad, no desde un lugar de casa de brujas, no desde un circo, no desde un lugar de campaña, que no es este el momento. Ya llegará el momento de campaña. Pero si no cumplimos nosotros desde la política, con esto, ¿qué foto me quedaba a mí muy fuerte el viernes? Era nosotros, toda la parte de la clase política opositora, horrorizada, y el ciudadano común tomándolo como una más, ¿no? Entonces, esto de una más es lo más grave de esto, y nosotros desde la misma política y de los mismos lugares que ocupamos legislativos como oposición, tenemos que rescatar esto de que no es natural, no está bien que a los vecinos le quede en la cabeza que es natural que nosotros tengamos privilegios, porque no debe ser así. Claramente. Entonces, esto que nosotros veníamos hasta ese día, y te lo bajo a Morón, preparando como un proyecto para Morón, pero que era
no escapaba a la realidad de todos los distritos, que era que nos preocupaba en la operatoria de las dosis, sabíamos, y ya todos sabemos, que esto requiere descongelamiento previo, y que además en los frascos son de tipo multidosis, y venían 5 dosis, pero juntando los residuales de los frascos se armaba una dosis más. Entonces a mí me estaba preocupando en ese momento, a nivel local, qué protocolo había para estos excedentes de dosis, o para el otro excedente, que era la dosis, que es siendo descongelada, habiendo sido descongelada, el que tenía el turno no asistió a vacunarse. Entonces venía corriendo mucho esto de que, bueno, tanto esa dosis del que no vino como los excedentes que quedan en los frascos, hay que dársela al que esté más cerca. Claro. Y yo ahí me preguntaba, ¿y cuál es el que está más cerca? El que está más cerca no es el abuelo que está solo en su casa de 88 años, que no tiene ningún contacto con alguien de la esfera pública. Entonces yo estaba trabajando en eso cuando explota esta cuestión, por eso es que rápidamente quisimos ampliar, bajar a lo local la posibilidad de pedir informes de cómo se estaban dando estas cosas en Morón, además de lo que ya veníamos trabajando, que era qué protocolo hay para estos excedentes de dosis, ¿no? Por eso fue la idea de presentar nuestra propuesta y obviamente pidiendo los nombres de los vacunados, los lugares de vacunación. Todos sabemos cuántas vacunas llegaron, porque han llegado iguales a todos los distritos. Sobre todo en la primera tanda, eran packs indivisibles de 450 dosis que no se podían fragmentar y a todos los municipios les llegaron la misma cantidad. Después fueron llegando otras que en algún caso hay precisión y en otros no. Nosotros, ¿qué decimos? Transparenten lo que están gestionando en Morón, porque claro, así se está administrando, es un recurso público, la vacuna es un recurso público, y nosotros no podemos, dada esta situación, esperar a auditar cómo se está gestionando, el cómo, el cuándo, el dónde, el qué, a la próxima rendición de cuentas, que es en marzo del 2022. Claro, lógicamente. ¿Y qué respuesta obtuvieron de parte del municipio? Nosotros no hemos obtenido respuesta por una razón, que es que todavía no ha comenzado el periodo de sesiones ordinarias, ¿sí? Entonces, recién el lunes próximo, el 1 de marzo, tenemos la sesión a las 14 horas, que el intendente va a venir a inaugurar el periodo de sesiones, con la modalidad que nosotros trabajamos, semipresencial, y además, a partir de ese día van a empezar a actuar las comisiones legislativas que tenemos en el Consejo, y el expediente naturalmente será remitido a una de las comisiones, esperemos que tenga tratamiento, y si no pediremos el tratamiento sobre tablas la segunda semana de marzo, que es cuando tenemos la primera sesión ordinaria. Así que estamos a la espera. Perdón. Sandra, una pregunta... Daniel de Abrantes te habla. Sí, lo reconozco. No, una pregunta que me toca particularmente porque tiene que ver con mis padres. Sabes que le llegó a mi madre los dos estaban inscriptos con 90 años que tienen, sí, para vacunarse en La Matanza. Ellos viven en Ramos Mejía. La primera estaban en el sistema, yo bajé la app, y estaba haciendo el seguimiento. Lo primero que nos pareció raro es que nos llegó un aviso a nombre de, digamos, a mi correo, sin ser nominativo, un aviso de que me tenía que presentar el titular del correo, supuestamente, para la aplicación de la vacuna. Bueno, por supuesto yo fui con mis dos padres, porque no sabía a cuál de los dos se estaban refiriendo. Finalmente fue mi madre. Pero la pregunta tiene que ver, nos quedamos muy sorprendidos porque ya pasaron casi una semana y a mi padre no lo citan. Son criterios muy raros, ¿no? Porque los dos viven en el mismo domicilio. Tienen una diferencia de 3 meses de edad, los dos tienen 90 años. A mi madre la citaron y a mi padre no. Y no tengo manera de saber por qué no y cuál es el criterio de asignación de turno. Bueno, así como vos planteas esto, Daniel, desde que nosotros hicimos el anuncio el viernes, que fue a través de las redes, porque ya cuando explota el tema del vacunatorio VIP del Ministerio de Salud de la Nación, nosotros teníamos la mesa de entrada cerrada, entonces recién pudimos el día lunes ingresar al proyecto, pero lo anunciamos en las redes el viernes. Nos empezaron a llegar preguntas y reclamos de todo tipo, de situaciones anómalas que nos contaban. En algún caso parecía a la que nos decís, en otro caso gente de Morón diciendo
soy personal de salud y no me han vacunado todavía, no me han incluido en ninguna lista. Entonces sí, si bien a la pregunta que me hacía Mario, de si esto hemos tenido respuesta, no la hemos tenido oficialmente todavía, pero sí hemos comenzado y hemos recibido mayor información de algunos funcionarios del Ejecutivo en cuanto a algunas características que desconocíamos. Y es, por ejemplo, que en principio la provincia, así como suministra a cada municipio el equipo de vacunadores, también suministra los listados. Y es quien, según su turnera, esta turnera generada a partir de esta aplicación en la que vos anotaste a tus padres o del sitio web o de gente que se ha anotado en la calle con quienes lo asistían, pero que ingresa por el mismo lugar, que es el sitio web, es la que maneja la provincia y le iría informando a los municipios. A mí no me queda claro todavía, y por eso esperamos que contesten el informe, qué tipo de incidencia el municipio tiene en esta situación, porque a mí no me cabe duda que la debe tener, siendo algo que está a cargo del intendente, algún manejo, algún margen de manejo debe tener en esta circunstancia. Entonces nosotros también queremos saber y estamos a la espera. Hay casos de gente con similar edad habiéndose anotado el mismo día y que no son citadas en el mismo momento. Quizás la turnera haga algún corte en algún momento en el equipo en el que estaban esas personas, en el grupo, perdón, en el que estaban esas personas, y se pasa a otra franja porque se van intercalando, aparecen otros universos como lo que se comenta de los docentes, de los policías, y van mechando o con lo que ellos llaman personal estratégico de organismos del Estado, que es toda una novedad también. Y como nada de esto está reglamentado por ley, no hay una ley que diga, que yo creo que es un gran déficit de nuestros legisladores nacionales y provinciales, no hay una ley que establezca, bueno, el intendente, las cabezas de los ejecutivos nacional, municipal y provinciales, las cabezas de los legislativos son personal estratégico, es todo discrecional, ¿sí? Nadie se ha puesto a reglamentar eso. Que no era tan complejo, por otra parte, que no era tan complejo. No, era muy sencillo. Es algo muy sencillo. Y que esto sea auditable por cualquier ciudadano debería ser lo más normal, ¿no? Una base de datos que puedas entrar, ver. Tienen que serlo. Nosotros lo decimos en los fundamentos del proyecto, entendemos que si está todo bien, la transparencia ayuda a quien hace la acción de gobierno y que no tiene por qué escapar a cualquier acto y acción de administración del poder público. No tiene por qué escapar. Alguno nos decía, les van a oponer razones de privacidad de la identidad del vacunado. Y la verdad es que puede haber que alguien invoque una colisión de derechos, un choque de derechos, como siempre suele pasar. Hay derechos que se enfrentan y prevalece uno sobre el otro. La verdad es que en un momento de pandemia, con esta situación dramática en la que en Morón murieron más de 700 personas, con más de 51.000 muertos en el país, hay derechos que tienen que ceder ante otros. El derecho a la privacidad es un derecho muy importante, pero no se está develando información que no deba ser pública, como es el ser vacunado en un marco de pandemia. Entonces, la única forma en la que podemos ver si efectivamente esto está bien gestionado es si se da mayor información. Y tienen que darle la información y no tienen que ofenderse porque las pidamos. Efectivamente. Te hago la última pregunta. ¿No sentís... voy a relatar un poquito el proceso. Hubo una etapa en la cual el presidente de la Nación... hacía política con esto, pero hacía una política que fue bien aceptada cuando coordinaba las acciones, por ejemplo, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, casi las tres personas más influyentes desde el punto de vista de la política coordinando una acción en función, lógicamente, de o paliar o detener o achatar la curva, o en fin, objetivos todos nobles que creo que la ciudadanía los tomó muy bien. Pero tengo la impresión de que hubo un momento en que se empezó a hacer política con la pandemia. Y si observamos nada más que los últimos días, el escándalo del viernes pasado tiene por lo menos una interpretación por parte de muchísimos actores como una interna al interior del gobierno, entre sectores del gobierno, lo cual sería realmente una manifestación lamentable que estemos jugando internas. Pero hay otra segunda manifestación, que es que se han observado una sobreactividad con gente de la cámpora
interviniendo activamente, cuando en realidad esta es una función indelegable del Estado y en todo caso con un voluntariado que no puede tener una adscripción política, podría ser un voluntariado porque reúne una cantidad de condiciones y el Estado necesita mano de obra colaborativa y reúne, pero no de un sector político. ¿No te parece que esto ha dañado este proceso, que además no lo estamos llevando ni siquiera con un mínimo de eficiencia y de claridad? Estoy totalmente de acuerdo, Mario, y estoy totalmente coincidiendo con vos en la descripción. Tal como decías, hubo una primera época de la cuarentena cuando comenzó el aislamiento, en el cual todos veíamos esos gestos y eran muy tranquilizadores. El ver a representantes de las distintas mayorías llevando en conjunto desde sus jurisdicciones y al presidente conduciendo esta situación en un marco de diálogo. A poco de andar, lamentablemente, se empezó a ver de ambos lados de la famosa grieta. Obviamente quien tiene responsabilidades de gobierno es ineludible que tiene mayores responsabilidades porque está gestionando, pero se empezó a ver de ambos lados una acción con intencionalidad partidaria que, como todo, es un principio de acción y reacción. Cada cosecha de un lado respondía del otro. Entonces ya después nadie sabe por qué está peleando ni qué está perdiendo. Y todo se justifica. Fíjate que las últimas acciones que han sucedido y errores graves en toda esta administración de la pandemia, la primera explicación que se da siempre es: pero el otro había hecho tal cosa, pero al otro se le vencieron las vacunas, y de un lado con el otro, los dos lo hacen. Entonces es muy difícil rescatar la verdad en el medio de todo esto. Lo otro que marcás en la segunda parte de tu comentario, a mí es algo que me parece que es en este tema la raíz de todos los males. Y también he tomado conocimiento, por empezar a adentrarme en el mecanismo, por esto que te digo, la información que me llegó después de hacer un anuncio en redes y presentar el proyecto, me llegó más me empapé más de alguna información y me da la impresión, no tengo la certeza, que esto está coordinado no solo por el intendente, sino que hay una especie de doble comando, hablo de los municipios en general, en los cuales la cámpora tiene un rol más que importante. Y la verdad, el doble comando siempre es difícil en la gestión. A mí me ha tocado estar en experiencia de gestión y el doble comando es un invento que viene a satisfacer internas políticas. No es posible gobernar con doble comando. Bueno, no es posible gobernar bien con doble comando. Imagínate en pandemia y en un plan de vacunación con pocas dosis. Entonces, a mí me parece que la mayor parte de los problemas que está teniendo el oficialismo a raíz de este vacunatorio VIP que salió a nivel nacional y de lo que está bajando y derramándose para las provincias y los distritos, es esta cuestión de que haya una organización paraestatal, y me hago cargo de lo que digo, tomando funciones de gobierno o supervisando gestiones de gobierno. Es un problema. Yo no sé, no lo van a... Claro, por eso pasan las cosas que pasan, evidentemente. Claro, claramente. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de participar hoy viernes, ¿eh? Ahora estamos también los viernes en el programa La Brújula. Mucha suerte con esta tarde, también siempre ayudando a que podamos difundir y dar nuestra opinión. Gracias, Mario, un abrazo para vos y para Daniel también. Un gusto como siempre. Igualmente, un gustazo. Chao, Sandra. Chao, Sandra. Bueno, Chao, Daniel. Chao, Mario. Chao. Bueno, hemos hablado con la concejal en Morón, Sandra Giametti, que realmente es una concejal con la cual hicimos la campaña del 2015 juntos, y para mí es un gusto haber hecho esa campaña y que hoy sea concejal y lo haga con la calidad que lo hace, la intensidad, el conocimiento, la dedicación, el amor, el empeño que pone en la función. Ojalá todos hicieran lo mismo y tendríamos un país bastante distinto. Lamentablemente, no es con todos lo que ocurre de esta manera. Bueno, que ya vamos a estar hablando en un ratito nomás con Agustín Saiz, sobre el tema de las centrales nucleares. Me van llegando muchos mensajes por WhatsApp, así que les agradezco absolutamente a todos. Mati, ¿tenés algún...? Estaba pensando con el tema de las centrales nucleares, si tendrá algo que ver la negociación de las vacunas en la geopolítica con
la autorización para poner las centrales nucleares acá, ¿no? Porque justo nombraste dos países, China y Rusia, dos países de los cuales trabajaron fuertemente el tema de la vacuna, ¿no? También una pregunta para hacerle. Es una pregunta interesante. Sí, es una pregunta interesante. ¿Hasta dónde...? Mira, el drama de la Argentina es que no tenés un plan de gobierno. Es decir, opinar sobre medidas sueltas, ¿no? Es como, ¿cómo te podría decir? Vos imaginate un partido de fútbol, que en lugar de ver todo el partido, la pantalla se te enciende 10 segundos y se te apaga un minuto, ¿no? Y después se te vuelve a encender 10 segundos y se te vuelve a apagar un minuto. Entonces vos tenés fragmentos muy pequeños. El comentario sobre el partido que después puedas hacer está muy condicionado. Como aquí no hay un plan al cual vos puedas referir la calidad de la gestión, ¿verdad? Es decir, yo he dicho, voy a hacer X cantidad de viviendas en 4 años, ponele. 1000 viviendas en 4 años, 250 por año. Bueno, entonces puedo ver si ya hizo las 125, al año puedo ver si hizo las 250, si superó el objetivo, si está atrás del objetivo, por qué ocurre una cosa o la otra, pero tengo un punto de referencia que es el plan original del gobierno, que no siempre tiene por qué salir tal cual el plan lo indicó, pero que es orientativo para marchar en una dirección y sentido con objetivos claros en tiempos determinados. Cuando vos no tenés nada de esto, todo es muy difícil de evaluar. Entonces vos podés decir, no, el gobierno me parece bien, hace lo que puede, el gobierno me parece mal, no hace lo que puede. En fin. Se improvisa mucho también, ¿no? Pero vos sentís que no tenés de dónde agarrarte para poder realmente hacer una evaluación seria. Desde mi punto de vista, el gobierno tiene que presentar un programa cuatrianual, ¿verdad? Voy a hacer esta diferenciación. El Estado tiene que tener un plan estratégico y los candidatos a presidente, eso lo podemos bajar a gobernadores, también intendentes, tienen que hacer planes cuatrianuales. Y esos planes cuatrianuales tienen que estar diseñados de tal manera que puedan ser auditados. De manera que vos, como ciudadano, sepas cada tanto tiempo, que puede ser una vez al año, si se están cumpliendo los objetivos que se establecieron en el plan que vos votaste. Porque vos votaste. Ahora, nosotros en Argentina votamos candidatos, no votamos planes. Y confiamos en que esos candidatos hagan las cosas de la mejor manera posible. Aunque un candidato marcha en una dirección y el otro candidato marcha en otra dirección. Con lo cual terminás vos generando un caos organizativo y de conducción del Estado. El Estado no es un Fiat 600 que vos podés girar a la derecha, girar a la izquierda, ir para poner marcha atrás, acelerar, frenar. No es eso el Estado. El Estado es una maquinaria gigante, integrada por muchos organismos y por una enorme cantidad de componentes, y para que eso pueda funcionar de manera eficiente, todos tienen que tener conocimiento del plan nacional. Las provincias hacen sus planes y los municipios hacen sus planes, y todos coordinadamente marchan a la realización de los objetivos establecidos. De lo contrario, lo que tenés es esto, que es realmente una cosa que la política termina consumiéndose a sí misma en el internismo de la lucha por el poder. Una lucha por el poder vacía de contenido. Y eso es lo que caracteriza la política en la Argentina hoy. Pero entiendo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Agustín Saiz. Agustín, muy buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Agustín. Sí. Vos vivís en Zárate, ¿verdad? Ahora no, ahora estoy viviendo en Campana. Pero en Campana, bueno, pero es ahí nomás. Mucho tiempo. Es ahí nomás. Y vos integrás el movimiento antinuclear de la República Argentina, Mara. Sí, nosotros hace 10 años más o menos hicimos un movimiento local que le pusimos el Movimiento Antinuclear de Zárate y Campana, apadrinado por nuestro querido Javier Rodríguez Pardos, que ya no está, pero nos dejó esa gran militancia contra lo nuclear. Y en el 2017 más o menos hicimos un frente interasambleario que es el MARA, que es el Movimiento Antinuclear de la República Argentina,
donde ahí sí nos pusimos de acuerdo asambleas y grupos que están en contra de los diferentes eslabones de la producción del ciclo del uranio, es decir, asambleas antimineras que tienen, por ejemplo, la amenaza de la minería de uranio muy cerquita. Y establecimos ese frente que bueno, lo estamos articulando y estamos manejando diferentes proyectos. Argentina, a lo largo de los años, ya prácticamente 70 años, ha ido desarrollando sus conocimientos sobre la fisión nuclear, digamos, el manejo del desarrollo de energía a partir de la fisión nuclear, y bueno, ha desarrollado con determinadas tecnologías también extranjeras las centrales nucleares que hoy tenemos y que no sé exactamente si aportan el 5% o algo por el estilo de la matriz energética nacional. Pero la pregunta tiene que ver con que ahora hace tiempo que se estuvo hablando de la posibilidad de que China, con tecnología distinta, realice una central nuclear, y últimamente salió en todos los medios de comunicación, se planteó que Rusia podría también construir una sexta central nuclear, se habla en esos términos, en la Argentina. No se dice cuál es la ubicación, pero ¿qué saben ustedes y cuál es la opinión de ustedes al respecto? Bien, vos hablas de un proceso histórico. Con estos acuerdos que se dan en paralelo con Rusia y China hay una ruptura de ese proceso histórico. Para nosotros que somos antinucleares lo vemos bien, pero también quiero recalcar esto porque la incorporación de tecnología extranjera en lo que es la producción local de energía nuclear rompe y desmantela el discurso oficial durante años. ¿Qué sabemos de los acuerdos de Rusia y China? Bueno, de los acuerdos chinos sabemos mucho más que los rusos porque avanzaron mucho más. De hecho, ya está muy próximo a instalarse el reactor con tecnología china, que es el Hualong-1, que es de uranio enriquecido. Es una tecnología que no maneja Argentina y que incluso estaría también, porque no se sabe mucho los límites de este acuerdo, incorporando el combustible nuclear de China, ¿sí? Ajá. Entonces, en lo que respecta a los acuerdos, bueno, vamos por parte. El acuerdo macro con China aparece más o menos en el 2014. Hay otras instancias previas que son del 2010, donde siempre se trabaja en una coyuntura de negocios, y en el caso particular de los acuerdos con China siempre se resaltó el tema de la energía nuclear, ¿sí? Entonces también quiero remarcar esto porque son negociaciones a niveles macro, a niveles estructurales muy grandes. En el caso de China sí hubo siempre una insistencia de parte de ellos de meter el tema nuclear, que a nosotros siempre lo entendimos como una especie de condicionamiento tecnológico y de carácter político, porque la tecnología nuclear no es lo mismo que ponerse a hacer una fábrica de papas fritas. La tecnología nuclear siempre está custodiada, o alrededor de la energía nuclear siempre tiene que haber un dispositivo de seguridad que tiene que ver con la política, con la fuerza de seguridad y la política interior. Bueno, el acuerdo con China fue avanzando. En el 2017 hicieron la prueba de ponerlo en Río Negro y hubo un estallido, una gran pueblada, donde toda la Patagonia se movilizó y lograron evitar que ese reactor no vaya a la Patagonia. Y digo esto porque tristemente la opción de Zárate en la provincia de Buenos Aires es como no se sabemos si era el plan A o el plan B. A nosotros nos da la sensación de que probaron con otros gobiernos de provincias a ver si lo podían hacer. Pero de hecho, había en aquel entonces declaraciones de Marcos Peña como diciendo, bueno, pero está el parque nuclear de las Atuchas, que es de algún modo donde siempre convino que lo hagamos. ¿Y por qué menciono esto? Porque después del 2017 sí se anunció que el reactor venía a Zárate, pero dejó de tener por ahí el impacto que tienen otros temas en la agenda nacional. Entonces a nosotros nos parece re importante porque el tema nuclear es de algún modo una llave que puede desactivar o afectar a ese acuerdo macro. Nosotros estamos, obviamente, vos sabés cómo es nuestro pensamiento. Sí. No queremos convertirnos en una colonia exportadora de commodities. No nos interesa ese proyecto.
Y bueno, en concreto el tema nuclear con los chinos está avanzado. Estábamos esperando que Alberto Fernández ahora a fin de año traiga el acuerdo firmado. No sucedió, no tenemos muy claro por qué, pero está latente siempre la posibilidad de que Alberto Fernández en su próximo viaje a China o algún ministro en su próximo viaje a China sí lo traiga firmado. Estamos muy atentos y muy preocupados por ese tema. En paralelo, la Argentina sí también viene haciendo marcos de negociaciones con Rusia parecidos a los de China y en cierto punto compatible. Y ahí sí tenemos referencia también, más o menos en el 2015, Ajá. que estaba terminando el mandato de Cristina y antes de hablar de los reactores chinos, Cristina misma hablaba de un sexto reactor nuclear con Rosatom. ¿Sí? Sí. Imagínate que tenemos hoy en día 3 reactores. Ya estaban 3 reactores, el Walong-Wan de China puede llegar a ser el 4, pero ellos ya estaban evaluando el 6º reactor. Entonces, esas negociaciones, de algún modo, después del 2017 y sobre todo cuando asume Macri, se empiezan a evaluar en otro contexto que tiene que ver con la toma de deuda, básicamente, porque estos grandes paquetes de negocios tienen mucha incidencia en la posibilidad de financiamiento. ¿Y por qué resalto esto? Porque el tema nuclear es un tema absolutamente político. Es un tema de política exterior, si querés, pero tiene muy poco que ver con una evaluación técnica y ambiental. De hecho, es una de las tecnologías más caras y que causa un rechazo absoluto. Y si no es en la instancia de producción de energía, es en la minería de uranio. Pregúntenles a los compañeros de La Rioja, de Mendoza, de Chubut. Todo este gran tema de Chubut, uno de los grandes emprendimientos de Chubut son 20.000 toneladas de uranio que obviamente las entrega la CONEA a las corporaciones internacionales. Pero bueno, básicamente, ¿por qué tengo que hablar de todo esto? Porque la coyuntura política pesa un montón en la medida de cómo se van desarrollando estos grandes acuerdos. Está mucho más firme el de China, pero el de Rusia, eventualmente hay declaraciones que nos preocupan mucho. A ver. Durante el G20, en el G20 el gobierno de Macri tenía la presión constante de Trump para no negociar con China. Finalmente no se sabe bien qué pasa ahí y negocia con China. ¿Por qué menciono esto? Porque en aquel entonces ya los rusos estaban por esa fecha en sus portales como Sputnik y incluso, Mario, incluso en la página web de Rosatom. Esta información la estamos sacando de ahí. Ajá. Y no es que se van a decir podemos hacer, estaban hablando de proyectos concretos de centrales nucleares. Uno de los delirios más grandes eran el tema de los reactores nucleares flotantes. Flotantes. Flotantes, sí, es una locura. Rusia hace poquito para abastecer el Ártico de sus necesidades energéticas puso un reactor nuclear flotante. Bueno, en esas mesas de negocios se evaluó en algún momento firmemente trabajar en cooperación con la Argentina para este tipo de proyectos. Ahora, eso no lo está diciendo Agustín del movimiento antinuclear. Estas son declaraciones del jefe de Rosatom, de Parker Manov, ¿sí? Son declaraciones que aparecen en la página oficial de Rosatom y que aparecen, Mario, esto es importante, en las páginas de internet del ministro de Energía, del Ministerio de Energía, y qué sé yo, tengo otra acá a mano que es del Consejo Deliberante de la Nación. Entonces, lo que estoy diciendo es que cada tanto, según la coyuntura, salen y reflotan el tema. El tema de Rusia lo reflotaron con ese delirio de un reactor nuclear flotante. Imagínate nosotros, Mario, que estamos perdiendo soberanía en el Paraná, claro, y soberanía en el mar argentino, donde no podemos poner un submarino que no se sabe qué pasa si lo torpedean o no. Vamos a poner un reactor nuclear flotante. Ahora, ¿cuál es la idea de Rusia en poner un reactor nuclear flotante? Evidentemente tiene una estrategia de condicionamiento de tipo político de patrullaje por esa zona, con un acuerdo en paralelo con la política de seguridad interior. Quiero destacar esto, Mario. Cuando se hacen estos negociados, y tenemos el antecedente de Bolivia,
Uno de los países, creo que donde más avanzó Rusia fue en Bolivia. Ahora ya no, porque después vino el golpe, se desactivó todo eso. Pero los acuerdos que eran energía, gas, armas, entrenamiento militar en Rusia y transferencia de tecnología militar y energía nuclear. Esto ocurrió en Bolivia y es yo pienso humildemente que fue también un detonante que aportó a lo que ocurrió después, que fue un golpe de Estado. Pero lo que digo, estos acuerdos no es un supermercado donde uno elige una polenta o un fideo lo que va a comer. Estos acuerdos vienen armados con una estrategia a mediano y largo plazo. Sí, claro. Uno de los dramas de la República Argentina es que en toda negociación, del otro lado, cuando negocias con las grandes potencias, la geopolítica está en su genética y la improvisación está en la nuestra. De manera que hay una asimetría en el origen de la negociación muy alta, además de la asimetría en torno a la capacidad que tienen esas potencias de invertir en el extranjero y la incapacidad que tenemos los países pobres o mal gobernados, como el argentino, de incluso tener inversiones nacionales propias en el marco de un plan. Entonces, claramente, lo que se va armando es una suerte de verdadero cambalache, en el cual realmente gobernar este país cada vez va a ser más difícil y realmente tener soberanía. Han desmantelado el Estado, hemos dejado que las potencias extranjeras manejen prácticamente las áreas estratégicas de nuestra economía, y vamos a seguir en esa línea. Es indudable que la Argentina no va a poder desplegar soberanamente ningún tipo de proyecto en la medida que esto siga avanzando. Ahora, yo puedo aceptar cualquier cosa siempre y cuando se discuta libremente en el seno del pueblo, el pueblo esté informado y luego libremente resuelva lo que quiera. Pero ¿no sentís que todo esto se hace en forma secreta a espaldas del pueblo y que no hay debates nacionales en torno a estas cuestiones? Mario, es absolutamente así. Mira, yo te voy a contar algo. Porque yo me macheteé acá algunas impresiones, algunas noticias, porque quería repasar la cronología de los temas, de cómo salen. En mayo del 2019, esto es el portal Sputnik, hay un fulano de tal que se llama Sergei Dankberg, que es el copresidente de la Comisión Intergubernamental de Rusia y Argentina. ¿Y qué es lo que dice este personaje? Dice, se creó un grupo de trabajo. Ahora se está hablando de la selección del lugar para poner una planta nuclear. Entonces, nosotros, primero, no sabemos que existía una comisión intergubernamental y menos sabíamos que esa comisión ya está tomando decisiones sobre nosotros. Claro. Porque acá cuando dicen, en el 2019, mayo del 2019, dicen, ya estamos hablando de la selección del lugar. Lógicamente, Mario, yo soy ingeniero, o sea, conviene siempre trabajar sobre el parque nuclear que ya está instalado, por una cuestión de servicios, de infraestructura, de tecnología. Entonces, lo que nos están diciendo estos mensajes son que ellos ya están tomando decisiones sobre nosotros, y nosotros no tenemos ni idea, La desinformación, y este tema en particular de la energía nuclear, cada tanto aparece en agenda. Porque lo reflotan, pero en el caso de los acuerdos de Rusia viene muy callado. ¿Qué quiero decir? Que Agustín, acuerdos... el tiempo se nos ha ido. Perdón. La verdad que me interesa muchísimo, y creo que lo vamos a tener que seguir en algún otro momento, porque además nosotros estamos acá en el Gran Buenos Aires, le decimos a todos nuestros vecinos de acá del área metropolitana que esto que estamos hablando no es en Chernobyl, esto es en Zárate Campana, es decir, esto es muy cerquita de donde estamos nosotros con la radio, y estamos hablando de nada menos que seguridad en el área nuclear, donde cualquier accidente que pudiera ocurrir realmente podría causar una verdadera catástrofe. Cerrá, si podés, en los últimos 30 segundos. El tema nuclear es un tema de todos.
Es un tema que no lo podemos dejar en manos de una localidad cautiva como Zárate. Entonces, el éxito del rechazo en Río Negro tuvo que ver con la movilización de Río Negro, donde intervinieron todos los sectores gremiales, religiosos. El padre Luis usaba en Viedma la iglesia como un punto de encuentro asambleario, y tenemos que movilizar a todos estos agentes de Provincia de Buenos Aires para decirle no a la energía nuclear. Bueno, Agustín, la vamos a seguir en la próxima. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula. Yo a vos y gracias a todo el equipo. Bueno, hemos hablado entonces con el ingeniero Agustín, Saiz, que realmente nos ha dado una visión del movimiento antinuclear de la República Argentina, que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, y vamos a seguir esta conversación porque es del interés colectivo. Nos va la salud, nos va la vida. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos. Bueno, seguimos aquí, estamos en el aire junto con Daniel de Abrantes y Matías Greter, y quien les habla, Mario Masitelli. Estamos en contacto con nuestros amigos, espero que estemos en contacto con los dos, Carlos Matos y Rodrigo Romera. Buenas tardes, ¿con quién estoy hablando en este momento? Buenas tardes, Mario. Ahora te habla Carlos Matos, pero está también Rodrigo Romera. Estamos los dos acá. Bueno, muy bien. Mario, un gran abrazo. Muy bien. Bueno, espero que nuestros oyentes logren distinguir sendas voces y que no quedemos confundidos. De todas formas, lo importante es el contenido. El modelo social de la discapacidad. Qué interesante esto que ustedes plantean, porque en realidad yo no sé bien a qué se refieren cuando hablan el modelo social de la discapacidad desde la visión progresista. ¿Quién me va a contestar y a dilucidar este tema? Bien, arranco yo, te está hablando Carlos Matos en este momento. Bien. El modelo social de la discapacidad, Mario, tendríamos que hacer una muy breve historia para darle continuidad a lo que planteábamos, a lo que Rodrigo planteaba en la columna anterior, la semana pasada. Para estudiar el fenómeno de la discapacidad se trazan tres modelos básicos que, como todo modelo, es un mapa, no es el territorio, es para graficar una situación. Claro. Se habla, históricamente teníamos el modelo de prescindencia, que era cuando las personas con discapacidad se nos eliminaba. Esto lo encontramos en sociedades fuertemente militarizadas, por ejemplo, el caso de Esparta, donde directamente los niños y niñas que nacían con deformidades o algún tipo de malformación o algo que se salía de la norma, era presentado a la madre y se decidía si vivía o no vivía. Lo mismo ocurría en otros lugares donde, por ejemplo, una civilización como la hindú y la civilización india, tan reivindicada espiritualmente, sin embargo, el Código de Manú justificaba el infanticidio en caso de ceguera. Lo mismo la ley de las 12 tablas en Roma, y recordemos que filósofos como Platón también justificaban el infanticidio en caso de discapacidad. Esto se conoce como el modelo de prescindencia. Después pasamos a un modelo diferente, que es previo a lo que sería el modelo médico hegemónico, donde con el advenimiento del cristianismo, estamos hablando siempre de la zona mediterránea, ¿no? Sí. Las personas con discapacidad eran consideradas ya como personas también como una carga, esto también hay que decirlo, pero había que protegerlas, cuidarlas de alguna manera. Es un modelo de transición. Vamos a hacer un salto muy grande y hablar de lo que es el modelo médico hegemónico. En el modelo médico se plantea que las personas con discapacidad pueden ser habilitadas y rehabilitadas, es decir, acá se piensa que la discapacidad recae en la persona, no hay una conciencia social. Pero de todas maneras, en la rehabilitación se podría integrar a la vida productiva. Y acá estamos en un tema delicado, porque no pasaba tanto por una cuestión de respeto a la dignidad de la persona, sino por integrarlo a la vida productiva, algo que, bueno, ya sabemos cuando se hablaba del ejército de reserva, ¿verdad? En los mecanismos de producción. Tiene un poco que ver con eso. Y acá vamos insisto, estamos haciendo un breve recorrido en esta secuencia histórica que son estos mapas. Entramos en lo que es el modelo social de la discapacidad. Y esto es importante remarcar, que el modelo social de la discapacidad, que es el que refleja la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por Naciones Unidas en el año 2006,
por ley de la Nación Argentina, integra el ordenamiento jurídico en el 2008 y tiene rango constitucional a partir del 2014, el modelo social lo que establece es que la discapacidad es básicamente una construcción social, es una visión revolucionaria en ese aspecto, porque es la suma del déficit o la deficiencia que alguna persona puede tener en lo sensorial, en lo cognitivo, en lo físico, más las barreras que la sociedad construye. Claro. Ahora, ¿en qué tiene que ver esto con el progresismo, Mario? Tiene que ver, es muy simple. El modelo social de la discapacidad surge básicamente en Inglaterra, en la posguerra, bajo los gobiernos laboristas. El laborismo entiende, y las corrientes progresistas, socialistas y socialdemócratas, dicen, bueno, a ver, el problema no está en la persona con discapacidad, está en la sociedad que construye las barreras. Por lo tanto, hay una hipoteca social sobre todo el resto de la comunidad y la misma sociedad debe resolver. O sea, el modelo no es nuevo. Se dice muchas veces que es un nuevo modelo y la verdad es que no. El modelo es de la posguerra, tiene más de 60, 70 años. Hay a su vez corrientes dentro de los modelos. Pero es importante que se comprenda que dentro de los espacios de vanguardia, de los espacios progresistas, de las izquierdas democráticas, la discapacidad es algo medular a tratar, es algo fundamental para entender que en definitiva, y acá le voy a pedir a Rodrigo que medianamente que complete el concepto, que el termómetro de la calidad democrática de una sociedad se da en el trato que se da a las personas con discapacidad. Sí, en realidad también tenemos en cuenta, siempre teniendo en cuenta, Mario, que las personas con discapacidad o las situaciones discapacitantes no las sufren solamente las personas con discapacidad. Claro. Bien, o sea, todas las personas que tienen un problema de, como siempre decimos, que tienen la suerte de llegar a viejos, claro, ¿no? Van a tener una movilidad reducida, una visión reducida, y varios problemas más. Van a escuchar poco. Van a escuchar poco, van a ver poco. Bien, entonces, en la medida en que nosotros decimos siempre, hagamos un mundo pensando, primero cumpliendo con la norma, porque en realidad la norma, la normativa que tiene que ver con la parte que es de accesibilidad o cada una de las partes, si se plantea desde el punto de vista del derecho universal, terminamos armando una sociedad más justa y más equitativa para todos. Entonces, desde ese punto de vista socialdemocrático, de alguna manera, progresista, entendemos que se puede hacer, por ejemplo, cumplir con la norma que tiene que ver con no hacer construcciones que no cumplen con la normativa. ¿Bien? Claro. Hace que cuando después una persona con discapacidad motriz va a buscar va a querer alquilar una casa, va a querer comprar una casa, va a encontrar casas que alquilar y que comprar. Bien, es una cosa muy muy simple, pero que es determinante. Sí, ¿bien? Claro. Sí, esto de entender que todos, en cada uno de nosotros anida la discapacidad, es algo potencial, ¿no? En toda nuestra vida. Claro, si no nos morimos antes, vamos a ir perdiendo, como yo, que tengo 64 años, y he ido perdiendo, lógicamente, cosas, pero si llego a vivir un poco más, seguramente cada vez me va a costar más moverme, cada vez voy a levantar los pies más bajito, cada vez voy a ver peor, cada vez voy a escuchar peor, voy a perder sensibilidades. Esto me parece que es extraordinario el punto de vista que ustedes abordan. Ahora, esto no tiene que ver, esta segregación, no tiene que ver con una visión eficientista por parte de una sociedad que ha hecho de la eficiencia capitalista el motor excluyente, determinando esto sirve y esto no sirve, de manera absolutamente inhumana y además de una manera equívoca, porque lo que para esa forma de pensar no sirve, sabemos todos
que con una discapacidad las personas no solo se pueden realizar como personas, sino que además pueden tener una acción prosocial y de utilidad para la sociedad extraordinaria, de manera tal que no les parece que es una visión la que ha hecho que se haya forjado esta sociedad con tantas barreras y con tanta injusticia. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Te habla Carlos ahora. Es obviamente, la discapacidad, como decíamos al principio, es algo que se construye sobre un déficit, sobre cosas de las que hemos hablado antes. Claro. Si se respetara este viejo axioma del socialismo, de cada cual según sus necesidades, a cada cual según su trabajo, hoy no estaríamos hablando de esto. No estaríamos hablando de estas barreras, porque sería una sociedad justa que atendería a cada persona según sus necesidades y cada cual aportaría desde su talento, desde su trabajo. Sería una sociedad mucho más igualitaria. Por eso no es casual que el modelo social haya surgido desde la Inglaterra de posguerra, en el laborismo inglés, y además, como bien recordaba Rodrigo en la semana pasada, tampoco es casual que figuras como Helen Keller pertenecían al socialismo norteamericano, y figuras como Stephen Hawking, el físico inglés, militaba dentro del progresismo. Por eso es ese llamado que hacemos a justamente esa toma de conciencia desde estos sectores, desde estos espacios, es donde la solución sin demagogias y la solución a construir, porque es una solución a construir, no es una cuestión mágica. Claro. Y la solución desde la toma de conciencia, desde la verdadera revolución, que es la revolución de la toma de conciencia, va a hacer que las barreras se eliminen. Y como marcaba Rodrigo también acá, es decir, se trata de ver la película de la vida, no quedarse con la fotografía. Parece que la sociedad se construye para la fotografía de los 30 años donde todos somos atléticos, ¿verdad? Claro. Y, Mario, esa frase que dice el hombre es soberano de sus silencios y no me sale. Y esclavo de sus palabras, dichos, ¿no? De sus palabras. Dicho es totalmente aplicable a las acciones. Digo, ¿cuántos? Y una infinidad de una lista de arquitectos, por ejemplo, que generaban o las facultades mismas planteaban poner más puntaje a trabajos de casas, por ejemplo, con desniveles. Bien, esos mismos arquitectos hoy están planteando la accesibilidad universal. Claro. Bien, es increíble, pero es así. Estamos, bueno, pero el mensaje que ustedes nos dejan, además de ilustrarnos históricamente por ese mapa que hizo Carlos, que realmente me pareció que aportó elementos puntuales desconocidos para todos nosotros y seguramente para todos nuestros oyentes, el mensaje que ustedes terminan dejándonos es bastante optimista, se podría decir, en torno a que hay una sociedad que comienza a comprender esta problemática y comienza a asumirlo de manera positiva. ¿Es así o sienten que hay avances y retrocesos y no termina por asumir la sociedad esta situación que, como también ustedes bien lo dijeron, en la medida que las sociedades envejecen, cada vez las discapacidades van a estar de manifiesto por parte de un mayor número de personas? Es importante, Mario, lo que estás diciendo. Sí, hay avances y retrocesos. Tal vez la idea del progreso continuo de la flecha del tiempo sea un mito del positivismo, sobre el cual también me parece que desde el progresismo hay que hacer una fuerte crítica, porque si no perderíamos conciencia de que también hay retrocesos, hay fuerzas reaccionarias, eso no lo podemos desconocer. Claro. Sin embargo, en buena medida, en este proceso dialéctico, en esta cuestión tal vez pendular, por ser gráfico simplemente, en esta vuelta de péndulo hay una mayor toma de conciencia que hay que defender y ampliar por otra parte. Sí, a ver, volviendo un poco a esta cuestión de avances y retrocesos, en los modelos que planteaba Carlos, constantemente nosotros estamos pasando de modelo a modelo. Bien, hoy por ahí el modelo de presidencia no es que maten a la persona con discapacidad, pero sí, por ejemplo, dejarlo en la habitación del fondo.
Bien, por ejemplo, o la cuestión en el modelo médico hegemónico, donde todavía hoy tenemos varios agentes, por ejemplo, de la salud, donde por ahí creen que pueden plantear la discapacidad como un tema puramente médico, ¿bien? Claro. Y nosotros planteamos esta cuestión de que es una cuestión social y una cuestión por sobre todo de derechos humanos. Claro, y profundamente cultural, ¿no? Profundamente cultural, porque debería estar también incorporado a, digamos, al sistema educativo este tema, porque da la impresión de que efectivamente, yo creo que a ver, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero hay una imagen televisiva que siempre tiene que ver con vender un producto. Ese producto siempre es joven, atlético, lozano, ¿no? Y luego la realidad es muchísimo más amplio que eso. Me parece que hay un problema cultural que ninguna propaganda lo expresa, que no está incorporado al sistema educativo, que no, en fin, es como algo que hemos tenido durante demasiado tiempo detrás del biombo, y que, bueno, hay que sacar las cosas a la luz y plantear y resolver los problemas conforme a un criterio de dignidad y de justicia. Bueno, tienen el cierre ustedes y después la vamos a seguir el viernes de la semana que viene, pero tienen el cierre. Contarte que no por nada, digo que esto lo vamos a desarrollar más adelante, la Convención de los Derechos Internacionales de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un lema, de alguna manera, que reza: nada sobre nosotros sin nosotros. Nada sobre las personas con discapacidad sin el consentimiento y la acción y el protagonismo de las personas con discapacidad. Correcto. Creo que eso marca muchísimo el norte que se debe seguir. Bien. Bueno, no sé si Carlos quiere decir algo, si no me parece un excelente cierre y desde ya que nos estamos viendo el viernes que viene. Muchísimas gracias, Mario, y seguimos el viernes que viene para profundizar sobre estos temas y lo que vos bien planteaste, la cuestión educativa. Vamos a meternos con la cuestión educativa, los relatos, los mitos, algunas cosas que nos van a ilustrar sobre esto que venimos explicando. Excelente. Bueno, hasta el viernes entonces. Fuerte abrazo, Mario, para vos. Chau. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre un tema que a veces no se le da la importancia que debería tener, ¿no? Y sí, porque es una importancia que además trasciende a la propia discapacidad. Tiene que, o sea, todos, cada uno de nosotros, el día que entendamos que en cada uno de nosotros vive una discapacidad que en algún momento se va a hacer presente, ¿sí? La mirada tiene que cambiar. Ahora, ¿sí? No es una mirada adolescente. Cuando uno es adolescente, ¿no? Uno es eterno, uno es omnipotente, claro, no se va a morir nunca, bueno, no pero tiene que ver, como vos decías, también con la sociedad del consumo y del desecho en la que estamos metidos, ¿viste? Donde los ancianos no cuentan, donde los discapacitados no cuentan, donde lo que cuenta es el dinero. Los niños no cuentan. A mí yo tengo la suerte de haber conocido bastante Alemania por Paula, mi hija que vive allá, y los tipos tienen una infraestructura de accesibilidad en las ciudades que es impresionante. No vas a ver un subterráneo, un tranvía, todos tienen medios de accesibilidad para ancianos, para discapacitados motrices, para discapacitados sonoros, para discapacitados visuales, todos. Bueno, es hacia donde tenemos que ir, una sociedad más justa, porque miren, uno se puede sentir bien, ¿no? Pero uno cuando se siente bien porque el cuerpo le funciona bien, porque no tenés un dolor de cabeza, porque no estás enfermo, porque tu familia está bien, también uno tiene que mirar alrededor y sentir que los otros están bien, ¿no? Porque si vos estás bien, tu familia está bien, y de pronto levantás la mirada
y ves que está ocurriendo una injusticia tremenda, y dejaste de estar bien. No se puede estar bien en este contexto. Y en la Argentina anidan demasiada cantidad de injusticias. Es demasiado. Sí. Y lógicamente que así como el feminismo puso de manifiesto que detrás del hombre más castigado hay una mujer que aún está en peores condiciones que él, ¿no? Y lo puso en evidencia y lo puso y nos impactó a todos y hicimos un aprendizaje. Ahora estamos viendo que detrás de ese trabajador, que puede ser un trabajador explotado si se quiere, pero hay una cantidad de personas también que con discapacidades están sufriendo en un contexto en el cual no debería ocurrir y que hay que cambiar, ¿eh? Bueno, somos una fuerza, somos, digamos, promotores del cambio. Quiero, si les parece bien... Que no es lo mismo que cambiemos. No. No, eso ha sido retrocedamos. Retrocedamos a sociedades más injustas, porque la verdad es que prometieron cosas que no cumplieron ninguna, en fin, otra cosa. Pero quiero decirles que este martes nosotros tuvimos una entrevista con Alejandro Olmos Gaona y nos había anunciado ya que para fecha próxima se iba a hacer la presentación del libro en la 21 Feria del Libro Chacu Guaranítico. El libro es de Alejandro Olmos Gaona. Va a ser mañana, 27 de febrero, a las 18 horas. Van a hacer la presentación nada menos que Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nada menos que Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y nada menos que el fiscal Federico Delgado. La verdad que es imperdible, ¿eh? Esto es imperdible, o sea, esto va a ser mañana. Vos me vas a decir cómo, Mati, yo ahora lo que voy a hacer es, si ustedes me permiten, cosa que no hacemos habitualmente, vos me vas a decir cuál es el link a partir del cual, no, eso... no lo puedes... No, te lo mandé ahí directamente. Sí, lo tengo acá, pero yo lo que voy a hacer, antes de que vos vengas, es leerles la nota que apareció hoy del fiscal Federico Delgado. Dice así, el título: el nuevo libro de Alejandro Olmos Gaona, Deuda o Soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia. En Deuda o Soberanía, el autor resume magníficamente el desempeño de la justicia en la inspección del endeudamiento, pero realizó un salto cualitativo e ingresó en un terreno difícil y complejo. Y viene la nota, a ver, vamos a ver si la puedo leer más o menos rapidito, de el fiscal Federico Delgado. Dice así: el nuevo libro de Alejandro Olmos Gaona vuelve sobre un tópico que maneja a la perfección, el endeudamiento. Pero en Deuda o Soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia, se concentró en un aspecto poco explorado, la violación del orden jurídico y sus consecuencias para la sociedad argentina. Casi siempre los expertos en economía se ocupan de la deuda externa desde dos vertientes. Un grupo de ellos enfatiza la necesidad de honrarla como un presupuesto para la prosperidad derivada del desarrollo económico, mientras renuncian a cualquier discusión que apunte a discutir los aspectos ilícitos. Otro grupo, con notables diferencias en su interior, dice lo contrario. Afirma que el endeudamiento obstruye la chance de un desarrollo económico de nuestro país. El autor es uno de los más destacados exponentes de esta perspectiva. A lo largo de su vida publicó trabajos sobre la cuestión de la deuda desde un plano teórico, pero también personal, porque su compromiso se tradujo en actos concretos, ya que participó de acciones institucionales encaminadas a poner en movimiento dependencias del sistema judicial, del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Estoy leyendo la nota de Federico Delgado
sobre el libro de Alejandro Olmos Gaona. Acá tengo la dirección, Mario, por si lo Bueno, quieren ver. déjame que voy a seguir. Pero nada es casual. Alejandro Olmos Gaona siguió el sendero de su padre, quien a comienzos de los 80 reclamó una inspección judicial sobre los comportamientos de los funcionarios públicos y ciudadanos no funcionarios que participaron del proceso de la deuda. En Deuda, el autor resume magníficamente el desempeño de la justicia en la inspección del endeudamiento, pero realizó un salto cualitativo e ingresó en un terreno difícil y complejo. Desmenuzó el rol de las formas jurídicas en la sedimentación de la deuda externa, que funciona como el mito de Sísifo, aunque en nuestro caso quienes impiden a la piedra alcanzar la cima no son los dioses del Olimpo, sino el poder de los acreedores. Allí estriba el gran vector que recorre el texto. Voy a hacer un paréntesis. El mito de Sísifo es el que con enorme esfuerzo lleva la piedra hasta la cima de la montaña y cumple la misión de llevar la piedra hasta la cima de la montaña. Y cuando llega, le tiran la piedra abajo. Y cuando vuelve a subirla con gran esfuerzo, cuando llega, se la vuelven a tirar abajo. Acá dice que ni siquiera nos dejan llegar a la cima de la montaña. Y quienes hacen esto no son los dioses porque nos castigan, sino que son los acreedores externos porque nos dominan y nos explotan. Eso lo digo yo. Sigo y cierro. Alejandro Olmos Gaona desagregó los actos jurídicos por medio de los que el Estado Nacional comprometió a los ciudadanos tomando y pagando deuda. En ese camino dio cuenta que los aspectos jurídicos tienen vicios legales que revelan la sumisión del interés nacional al de los acreedores. Dicho con más claridad, del texto surge la renuncia del Estado Nacional a respetar la propia legalidad en la que se inscriben las acciones del Estado. Es increíble, esto lo está diciendo un fiscal de la Nación. Yo no sé si por la radio es conveniente leer toda la nota, pero es tremendo lo que está diciendo el fiscal Delgado. Es decir, que el Estado Nacional, las autoridades del Estado Nacional, que están obligadas como funcionarios públicos a respetar el orden jurídico argentino, no lo respetan en función del interés de los acreedores externos. Esto y traición a la patria es muy... Sigo con la nota. Olmos Gaona se ocupó del rol del Parlamento, del Ejecutivo, del sistema judicial, de la Procuración del Tesoro de la Nación, del Banco Central, también del rol de los grupos empresarios más grandes de la Argentina. Y algo muy importante, el texto es sobrio, se apega a los documentos y prescinde de cualquier sesgo partidario. Bueno, sigue la nota. Lo que vamos a hacer es recomendarles entonces a todo el mundo, decime porque no voy a terminar la nota porque es muy extensa, sí. Pero decime cómo hace la gente que nos está escuchando mañana, sábado 27 de febrero a las 18 horas, cómo hace para ingresar a esta charla donde van a hablar Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Federico Delgado y Alejandro Olmos Gaona. Bueno, pueden ingresar de la siguiente forma, desde el Facebook ponen en el buscador Universidad Popular Librería de La Paz. Con el buscador le dan clic y bueno, lo van a estar transmitiendo en vivo desde ahí, desde la página. Perfecto. Universidad Popular Librería de La Paz, ahí lo pueden ver. Perfecto, bueno, hemos cumplido con nuestra misión de dar a difusión esto, porque el tema de la deuda es un delito continuo que no lo pagamos todos los argentinos. Lo pagan el 63% de los niños y adolescentes que están en la pobreza o en la indigencia. Lo pagan los trabajadores que tienen sueldos miserables. Lo pagan los empresarios que no tienen una buena ganancia y no pueden invertir. Lo pagan los productores agropecuarios que bien trabajan sobre una tierra privilegiada, pero que tienen que aportar extraordinariamente. Lo pagan nuestros abuelos, que jubilados tienen que tener una jubilación miserable. Y este delito
continuo, porque viene de la dictadura y nunca se ha detenido, nunca se ha investigado, o si se ha investigado, nunca se ha actuado en consecuencia. Este delito está empobreciendo a la Argentina. Eduardo Galeano diría es una de las venas abiertas por las que se desangra la Argentina. Entonces, tomar conciencia y darse una política para terminar con esta sangría es lo que nos va a permitir florecer a la Argentina. De hecho, cuando Rodríguez Sá suspende el pago de la deuda, que después dicen, ay, suspendió el pago de la deuda, cuando puso ese torniquete y la Argentina dejó de desangrarse, tuvimos los años de mayor crecimiento económico de la Argentina. No lo dicen esto. No lo dicen porque en general lo que usted escucha es la mayoría de esos economistas que escucha por los medios grandes de comunicación son economistas que están pagados por el poder financiero. Entonces, ¿qué le van a decir? Si ellos reciben plata para defender este esquema corrupto, delictivo, de saqueo perpetuo del pueblo argentino. Bueno, en fin, me parece, no sé si tenés algo ahí. Sí, porque... una novedad de último momento. La ministra de Salud, Carla Bisotti, acaba de dar positivo de COVID recién y dice que no va a poder estar presente en la apertura de congresos el 1 de marzo. El lunes se produce la apertura. Así que no va a estar. De las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con la presencia del presidente de la Nación, en Asamblea Legislativa, donde van a estar presentes los diputados y los senadores de la Nación. En esa Asamblea, el presidente dará cuenta del Estado de la Nación y dirá las líneas o los proyectos o las propuestas a partir de las cuales transitará el próximo año de su gestión. Bueno, lo escucharemos con absoluta atención y lo estaremos, lógicamente, comentando en el programa del día lunes. ¿Tenés ahí algo, Daniel? En poquitos minutos vamos a estar hablando con nuestra amiga Laura Derio. Yo creo que si nos tomamos un recreo por ahí, pero... Un temita nada más, que lo dejo planteado, pero que es quizás para desarrollar en otro momento, y tiene que ver con este tema de la vacuna, que tiene muchas aristas, ¿no? Más allá del vacunatorio VIP, más allá de todo el tema científico y tecnológico, hay un tema del que se habla muy poco y que también es muy oscuro, y que tiene que ver con la negociación o las negociaciones comerciales detrás de las distintas vacunas, y que según algunos, estos conflictos de intereses han sido uno de los elementos centrales que ha llevado que el gobierno patine tanto con los anuncios, ¿no? Cuando anunciaba vamos a tener 10 millones de la Sputnik, vamos a tener otro tanto de las otras, y al final estamos con lo que estamos. Bueno, deberíamos saber qué hay detrás de todo eso, ¿sí? ¿Por qué se cayeron en forma tan, digamos, ostensible algunas negociaciones, ¿sí? ¿Qué intereses se están jugando atrás de eso? Nada más que para dejarlo planteado, es un tema que me parece que en algún momento vamos a tener que tocar. Bien, bueno, de Laura nos dice que el avance de la tecnología en medicina prolongan la vida, pero también producen mayores discapacidades, que es muy difícil para las familias atenderlos, desde Villa Luzuriaga, pero ahora también desde Córdoba, dice clarísimo, en la misma línea de lo que dijo Alejandro Olmos Gaona. Saludos desde Córdoba, Fabián Barrio Nuevo. Bueno, tenemos otros muchos mensajes que están llegando permanentemente, pero creo que el más lejano es este de Córdoba, así que aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo. Bueno, y para nuestros oyentes, piensen que... también me manda, ¿sabes quién? César Augusto Lerena, que es un columnista nuestro, y en este caso nos envía una nota, que es una nota de investigación extraordinaria, porque es una serie de notas. Esta es la parte 4, donde
se refiere a los integrantes del Consejo Nacional de Malvinas, donde los analiza uno por uno para entender sobre la base de los componentes cuál puede ser el destino de Malvinas conforme las características de los integrantes de este Consejo Nacional de Malvinas. Dice César Augusto Lerena, del pensamiento de sus integrantes podemos imaginarnos el futuro de Malvinas. De la eminence gris en los acuerdos de Madrid a miembro del Consejo Nacional de Malvinas. Bueno. Es su cuarta nota y la verdad, Daniel, Matías, oyentes, no es muy alentador lo que nos dice César Augusto Lerena en torno a un objetivo claro que tiene que tener la Argentina, que es recuperar la soberanía sobre lo que es parte constitutiva de su territorio. Y da la impresión que a medida que va avanzando en el análisis, no vemos esa voluntad que debería tener, junto con la capacidad diplomática, técnica, cultural que debería tener este Consejo para defender un derecho inalienable de la Argentina que está explicitado en la Constitución Nacional. Y felizmente ya estamos en contacto con nuestra amiga y columnista histórica que la hemos perdido en los últimos meses, desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, Laura Deriu. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo te va? Capital del durazno, que no hay durazno. ¿No hay durazno? No, llegó a haber muchísimas hectáreas y ahora cada vez menos. Este año no hubo nada, ni fiesta de ningún tipo, ¿no? Ni carnaval. Mirá. Que también son importantes acá. Pero perdóname que te quiera corregir, no te quiero corregir porque vos sos de Mercedes y la que sabe sos vos, pero para mí era la capital del salame. Bueno, sí, pero para mí es la del durazno. Me quedo con el durazno. No, la fiesta del durazno fue muy anterior. Lo otro vino después, pero la fiesta, la reina nacional del durazno se eligió siempre en Mercedes. Iba a comer con Mirta Legrand, por ejemplo. Claro. Y era de acá. Sin embargo, había una disputa ahí con San Pedro. Bueno, San Pedro más cítricos, pero siempre fue la fiesta nacional del durazno, se hacía acá. Y de hecho se cambió, ahora se hace en el mes de febrero, se hace en verano, este año no. Claro. Pero se ha reducido la cantidad de montes frutales, pero estrepitosamente, quedan muy pocos. Lo mismo pasa en San Pedro, porque en San Pedro, yo hace unos años cuando pasé me decían que los dueños de la tierra que estaban con la producción de frutas, la cantidad de trabajadores que se necesitaba para recolectar las frutas, el mantenimiento, la siembra, etcétera, etcétera, era muy compleja, que no les rendía económicamente, que por tanto deshicieron todos los frutales de esas hectáreas y empezaron a plantar soja transgénica. Sí, bueno, es una realidad de toda la provincia, ¿no? Con los altos precios, con la concentración también muchas veces de la tierra, la emigración que de la gente del campo que se viene a vivir a la ciudad, y bueno, y el monocultivo con ese combo tecnológico de soja, glifosato, etcétera. Sí, se va a los números, pero tampoco hubo mucho estímulo para que se sostuvieran esas producciones, que es el otro tema. Si vos querés tener y preservar determinadas producciones, no le podés estar pagando a un fruticultor el 10% de lo que se vende la fruta en el mercado. O sea, los fruticultores, sabemos lo que pasa con la manzana y con la pera en Río Negro, no ganan nada, y me parece que cuando se habla del campo, tanto que hablan del campo, el campo, estos sectores, tanto horticultores como fruticultores, nunca se los tiene en cuenta. Acá todo pasa por la ganadería y los granos, las oleaginosas con la soja, forrajera, porque se usa para forraje, o maíz, ahora con el tema de los cerdos, el maíz. ¿Habría que poner algún precio sostén, crees vos? Yo creo que tiene que haber un precio para el mercado interno. No puede ser que acá se cobre en dólares cuando el ciudadano no cobra en dólares. Eso del commodity. Bueno, es un commodity, pero para el mercado interno tendría que haber
otro precio acorde a las necesidades del mercado interno. Y también hay que mira, mientras la exportación esté en manos de privadas, ni los puertos son nuestros, esto siempre va a pasar. O sea, lo primero que tendría que hacer el Estado es nacionalizar el comercio exterior. Primer punto, primera medida, como tienen algunos países que no son países socialistas. O sea, acá se pretende que eso es algo comunista. No, eso es algo que te da libertad de manejo. Hoy sale todo a simple declaración jurada, o ya lo sabemos. Sí. No solo los granos se van a Paraguay, los granos argentinos, y vuelven después como si fueran paraguayos. Y se han ya detectado varias miles y miles de toneladas, que eso es una práctica común para no pagar lo que corresponde. Entonces, las aduanas, los puertos, ahí hay un agujero, Mario, hay un filtro, hay un colador, donde total, miles y miles de millones de dólares que deberían ingresar al país no ingresan. Pero ni este progresismo, ni el anterior, ni la década ganada, ni la década amarilla, ninguno hace nada al respecto. ¿Por qué? Porque no tienen proyecto, porque eso es una decisión política. Y vos tenés que decirle a tus ciudadanos que esa es una medida que vas a implementar si sos candidato y si sos presidente. Pero, no sé, le tienen miedo a las corporaciones, evidentemente son muy poderosas. Son muy poderosas y claro, le tienen miedo, las dos cosas, sí. Sí, pero en algún momento, y sobre todo con lo que se viene a nivel, que siempre hablamos nosotros del clima y de todo lo que está pasando en el mundo, ¿cómo no vas a controlar vos eso? Y lo vas a dejar en manos de 4 corporaciones. Bueno, pero acá hay una prédica que confunde a la gente, que son los supuestos paleoliberales, como le llamo yo, que ellos hablan de la apertura. Lógicamente que ellos, en su casa, todas las noches cierran la puerta para que no les entre nadie a robar. Pero le dicen al país que el país no tiene que cerrar la puerta con llave, que la tiene que dejar abierta para que todos estos truanes, todas estas multinacionales y todos estos sectores privados que realmente contrabandean de la peor manera los frutos del país, hagan lo que quieren. Y hay mucha gente que se confunde en ese sentido, y fíjate que cuando se insinuó expropiar Vicentín, que se había transformado virtualmente en un grupo delictivo, salieron una cantidad de personas a la calle a defender una empresa que estaba vaciando la producción nacional, estafando a los productores, a sus trabajadores, a los bancos privados y a los bancos estatales. Sí, evidentemente le cuentan mal las historias a la gente, y a su vez los políticos no hacen las cosas ni transmiten bien las cuestiones. Lo de Vicentín tendría que haberse presentado el Estado argentino como el Banco Nación, prácticamente, todo lo que le debía, como el principal acreedor, que debe ser el principal, no me cabe duda, con esa fortuna que le debe al Banco Nación, nos debe a nosotros como Estado, y ahí pedir a través de la justicia no la quiebra, o sea, la estatización de la empresa, pero para poder solventar y recuperar ese dinero, pero no hacer alaraca, decir vamos a privatizar. No, me parece que la demagogia hay que dejarla de lado. Para tomar una decisión así vos tenés que estar muy afilado, tener un equipo de abogados y además trabajar junto con la justicia, creo yo, porque me parece que lo que se hizo fue demagogia, porque no se puede recular después como se reculó. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿qué mensaje le estás dando a la gente? Y lo de estos paleoliberales, eso es un cuento chino, porque lo que ellos plantean no existe en ningún lugar del planeta. En los países más avanzados y desarrollados se pagan impuestos. La diferencia es que el impuesto se ve. El impuesto la gente lo ve, lo vive, lo vivencia, lo ve en la calle. O sea, no hay una manga de ladrones manejando el erario público, por lo general. O sea, también nos vamos a decir que hay santos en los otros países. Pero el sistema impositivo existe. Yo tengo un familiar viviendo en Dinamarca desde siempre, porque se casó con una dinamarquesa, y lo que pagan allá de impuestos. Lo que pagan. Ahora, la novia de él, la ahora mujer, tenía 20 años y ya tenía su departamento propio. Claro. Y estaba estudiando en Cambridge, en Inglaterra, y tenía en Dinamarca ya a pagar a 200.000 cuotas, pero ya tenía, ni hablar del acceso a la salud, a la educación. O sea, a nadie le falta. Está bien, no podemos comparar Dinamarca, la cuestión cultural,
pero digamos, son países donde la carga impositiva es muy alta, pero está bien distribuido. Bueno, acá la presión impositiva, que hay grandes corporaciones que se quejan, esas grandes corporaciones que se quejan no pagan nada. Exactamente. Trasladan todo a precios y son los consumidores los que terminan pagando los impuestos que ellos dicen pagar. Pero por supuesto, ahora, ¿por qué no le cuenta bien este gobierno o cualquier gobierno que se precie de progresista a la ciudadanía y en campaña cuánto pierde el Estado argentino y cada ciudadano cuando estas empresas no pagan, evaden o simplemente exportan, llenando en una planilla lo que se llevan, a simple declaración jurada, desde las mineras hasta las cerealeras? Y esto está, mira, hay un libro que se llama Aduana, Corrupción y Contrabando, ajá, donde es fantástico cómo se explica todo este sistema perverso. La aduana también. Entonces, creo que los dirigentes políticos tienen que, la gente no es tonta, o sea, si vos explicás bien todas estas cuestiones, el ciudadano tiene que comprender. Ahora, si vos te pones en demagogo y te pones a gritar, no, creo que hay que hablar mucho y explicar y explicar con números inclusive todas estas cuestiones, pero dejando de lado ese patrioterismo ridículo que tienen muchos, porque después, cuando asumen, hacen exactamente lo mismo. Uh-huh. Este gobierno va a destinar 75 millones de pesos de lo que va a recaudar por el impuesto a la riqueza a subsidiar a las corporaciones petroleras, Chevron y no sé qué otras, para el fracking. Sí, es una vergüenza increíble eso. El 25% van a destinar al subsidio de los combustibles fósiles, cosa que no pasa en ningún lugar, porque ya hasta Biden ha dicho no más fracking. Fíjate vos que ellos eran los reyes del fracking, uh-huh, para que diga eso. Bueno, y subsidiar y subsidios a las mineras, está todo en el nuevo presupuesto. Entonces, por eso te digo, cacarean, son como los teros, ¿viste? Cantan en un lado y los huevos lo ponen en el otro extremo. Entonces, ¿de qué clase de progresismo estamos hablando? Por eso a mí cuando salen con esto de Vicentín y se suben y gritan, pero cuando pasan estas cosas, pues sí, pero ¿por qué me están tomando por tonta? O sea, ¿qué me quieren decir? ¿Que son los reyes de la patria y de golpe después salen con esto? En los hechos van para el otro lado. Sí, claramente, en los hechos se va para el otro lado porque en definitiva hay un poder económico que hace mucho tiempo viene subordinando al poder político en la Argentina. Yo creo que en algunos casos a través de la fuerza y extorsiones, y en otros casos por la debilidad propia de una dirección política que no se ha preparado para transformar el país. Te quería preguntar en estos 5 minutitos que nos queda, o 4 me dice acá, ¿cómo estás viendo las luchas de nuestro pueblo? Porque las luchas ambientales de nuestro pueblo da la impresión de que han logrado una madurez que no sé si imaginábamos hace 20 años atrás. ¿Qué pensás? Sí, bien, o sea, dentro de todo y en el pleno estado de pandemia, demasiado se ha hecho, pero, a ver, el tema, las luchas están, ahora, volvemos al punto inicial. El camino que ha tomado el gobierno es para el lado contrario, con analizar nada más que el presupuesto que destina, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con el dinero que destina, por ejemplo, a la protección del bosque nativo, menos de lo que corresponde por ley, al plan de manejo del fuego, que es una ley del 2012 que nunca se presupuestó, nunca se cumplió. Y también hay un área hay un fondo especial que se crea que tampoco apareció nunca. O sea, cuando vos analizás en los números del presupuesto que se acaba de aprobar, es todo realmente a nivel gubernamental, el dinero se va hacia lo que te decía anteriormente, hacia todo aquello que va en contra de todo lo que el pueblo, como bien vos lo decís, está exigiendo y por todo aquello por lo que está luchando. Entonces van a sostener lo destructivo en lugar de lo constructivo. Mira, por cada peso, esto lo anoté porque es un dato interesante, que se destina para cuidado ambiental, se destinan 15 para degradación ambiental. Y cuando hablo de degradación son todas actividades que generan daño y daño grave, como todo esto que denuncian
las movilizaciones y el pueblo comprometido con estas cuestiones y que sabe ahí, porque está en el ojo de la tormenta, lo que es el daño ambiental. Entonces, por eso digo, volvemos a la política del tero. No va esto así. No va, cuando analizamos el presupuesto nos damos cuenta que no cumplen. Y fíjate vos, o sea que van para el lado contrario. Y dentro de los minutos que me quedan, es algo interesante que sucedió en Francia. Vos sabés que el Tribunal Administrativo de París, que es como un contencioso debe ser, condenó a Francia, al país, al gobierno, por inacción climática. Ah, mira. Esto fue ahora en febrero, o fines de enero, no me acuerdo, y es un fallo histórico, por falta de ambición en el cumplimiento de sus compromisos relativos a la emergencia climática. Y también hay una denuncia contra el gobierno español por el mismo motivo. ¿Tenés el fallo ese para enviármelo? Te lo voy a mandar. No sé si voy a buscar el fallo completo. Bueno, acá nosotros hemos reporteado al fiscal Antonio Gustavo Gómez. Sí, de Cocidio. Y realmente también, por lo menos acá también hay gente en la justicia que tiene un compromiso con lo ambiental extraordinario, ¿no? Bueno, están demandando a los estados y la única esperanza que nos queda, volviendo a lo que vos decías, y ya creo que nos vamos casi, sí. es la justicia. Entonces, yo quiero creer y espero que los hombres y mujeres que integran hoy el Poder Judicial, la Corte dentro de todo tiene a un integrante que es Lorenzetti, que es uno de los hombres que más sabe de derecho ambiental en la Argentina. Y es un hombre que han fallado, tienen fallos interesantes al respecto. Pero lo único que nos queda es el compromiso de la justicia, porque si vamos por el lado de las decisiones gubernamentales van para el otro lado. También nos queda la calle. La calle también, sí, pero llega un momento que no alcanza, o sea que vamos a tener que ir a enfrentamientos y choques. La gente se pone muy mal, por ejemplo, fíjate lo que pasa en Chubut, ¿no? O sea, va a llegar un momento, o sea, sí, la calle es fundamental, yo creo que lo pienso igual que vos. Y el delito de ecocidio que se está tratando de incorporar como el otro delito de lesa humanidad, la Corte Europea, y bueno, se está tratando de lograr que sea el quinto, bueno, quinto eso lo vamos a tratar derecho. La próxima, ¿te parece? Porque ya nos están echando. Sí, dale, Mario. Te mandamos un gran abrazo y bienvenida en esta vuelta a La Brújula. Bueno, Mario, que sigas bien, ¿eh? Dale. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu. Nos estamos yendo, pero no sin antes decirles que se queden aquí en Radio La Luna, AM 1140, a escuchar Independiente, Rey de Copas, el orgullo nacional, aunque nos lleven la contra, lo de River, lo de Boca, lo de San Lorenzo, lo de Racing, el orgullo nacional es Independiente. Nosotros nos estamos encontrando el próximo lunes a las 12 horas con un programa tan interesante y de tan fuerte contenido como el de hoy. Los espero, buen fin de semana. Chau.